Bien, mis hermanos, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Es un texto muy conocido por todos. Diez 17, hermanos, sí. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La predicación es uno de los medios normales de la gracia sobreabundante o de la gracia sobrenatural de Dios. El amor sobrenatural o sobreabundante es resultado de la fe sobreabundante o sobrenatural. La predicación, entonces, es el medio ordinario mediante el cual Dios otorga el don extraordinario de la fe a su pueblo. ¿Sí se entendió lo que es la predicación? La predicación es el medio ordinario. Nosotros somos ordinarios, ¿cierto? Es el medio ordinario mediante el cual Dios otorga el don extraordinario de la fe a su pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, así que la fe es por el oír. Pero dice Pablo, ¿y qué es el oír? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces es a través de la predicación de la palabra es la predicación de la palabra el instrumento que Dios utiliza para que muchos lleguen a la fe, para que sus escogidos lleguen a la fe. Pero ¿qué es la predicación expositiva, que es lo que estamos viendo el día de hoy? ¿Qué es la predicación expositiva? Un sermón o enseñanza es expositivo si su contenido e intención se encuentran controlados por el contenido y la intención de un pasaje específico de la Escritura. ¿Cierto que no entendieron? No, yo tampoco. Lo voy a volver a repetir para ver si lo entendieron. Un sermón o enseñanza es expositivo si su contenido, es decir, el contenido del texto que se va a exponer, si su contenido e intención del texto que se va a exponer se encuentran controlados, o sea, la exposición es controlada por ese texto que se va a exponer, por el contenido y la intención de un pasaje específico de la Escritura. ¿Entendieron? Sí, ¿verdad? El predicador dice lo que el pasaje dice, es lo que les quiero decir. El predicador dice lo que el pasaje dice y espera que su sermón cumpla en sus oidores exactamente lo que Dios busca cumplir a través del pasaje escogido de su palabra. Entonces, el predicador dice lo que el pasaje dice, al contexto en donde se dice, para la audiencia en la que se dice. Eso es predicar expositivamente. Predicador, a los que enseñan aquí, Juanqui, Fabi, que hoy vamos a evaluarlo a raíz de esta enseñanza. Fabi, te voy a citar muchas veces, lo tengo aquí escrito, no, mentira. Ángel, y aún los directores de culto cuando citan un pasaje, aún en esos. Predicador, maestro, imagina a Dios sentado en la congregación mientras predicas. Eso es lo que hoy yo aquí estoy haciendo.
Estoy imaginándome a Dios sentado al frente. De hecho, Dios está aquí. Y Él está escuchando todo lo que digo y va a escuchar todo lo que el predicador dice. La pregunta es, ¿cuál sería la expresión de su rostro? Diría, eso no es lo que estaba buscando en ese pasaje. O más bien diría, sí, eso es exactamente lo que yo quería decirle a esa audiencia original y lo que yo quiero decirle a ustedes hoy en Iglesia Bíblica de la Ciudad. Si te preguntas eso, predicador, te lo preguntas. Te lo preguntas. Qué bueno. Temor de Dios. El caso bíblico de la predicación expositiva comienza con la conexión entre el regalo que el Cristo resucitado le ha otorgado a la iglesia a través de los pastores y maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y el mandato bíblico para los pastores y maestros de predicar la palabra. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 2. Aquellos que predican deben predicar única y exclusivamente sus Biblias. Hermanos, maestros, iglesia bíblica de la ciudad, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Tal vez el mejor lugar para comenzar a demostrar la autenticidad de identificar la predicación y predicar la palabra es el libro de los Hechos. En Hechos, la frase la palabra de Dios es la abreviatura más utilizada para el contenido de la predicación apostólica. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 2, dice: los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles no se estaban refiriendo a que no es justo que yo no esté leyendo la palabra de Dios, no es justo que yo no tenga mis tiempos devocionales de la palabra de Dios, no. Lo que los apóstoles están diciendo ahí es, no es justo que abandonemos la predicación por causa de estar sirviendo a las mesas. Y ustedes conocen el contexto de ese texto, el cual es cuando se nombran a estos 7 varones llenos del Espíritu Santo y todo lo demás que dice el texto, y escogen 7 varones, la iglesia escoge 7 varones para que ellos atiendan las mesas y los apóstoles se dediquen a la predicación y a la oración. La frase también aparece muchas veces como la palabra del Señor y no con poca frecuencia es reducido solamente a la palabra, como en el caso de Hechos capítulo 4 versículo 29, el cual dice la palabra solamente. Pero la palabra del Señor hace énfasis al tema de la predicación. En el libro de los Hechos existe una identificación clara y consistente entre la predicación apostólica y la frase la palabra de Dios. Aunque la esencia de la predicación apostólica eran las buenas nuevas de reconciliación con Dios a través de Jesucristo, este mensaje fue presentado y explicado casi de forma invariable por medio de la exposición también de la Escritura en el Antiguo Testamento. Porque pueden decir es que en Hechos era fácil, ya los apóstoles conocían toda la historia. Habían sido escogidos por el Señor, ven sígueme, ven sígueme. El Señor resucitó, nos encomendó, ya yo tengo toda la historia. Pero en el Antiguo Testamento también era predicada la palabra de Dios. Así la predicación de los tiempos del Nuevo Testamento implicaba la predicación de la palabra de Dios y un componente esencial de dicha predicación era precisamente la exposición del Antiguo Testamento. Esto a su vez nos lleva a la conclusión de que las escrituras del Antiguo Testamento deben estar incluidas en nuestro concepto de la palabra, que debe ser predicada. Una conclusión confirmada por las declaraciones directas. Por ejemplo, Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Ustedes recuerdan qué dice ese texto? Así de rapidez, lo que se recuerda de ese texto. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil
¿cierto? Pablo está hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo, del Antiguo Testamento, porque eso era lo que estaba compilado hasta ese momento, porque en ese entonces se estaba escribiendo, de hecho Pablo estaba escribiendo una de las cartas del Nuevo Testamento. Pero lo que les quiero decir no es que excluyan el Nuevo Testamento, sino por el contrario, que incluyan el Antiguo Testamento, porque muchas veces solo se tiende a predicar el Nuevo Testamento. No, porque es que, y la excusa que he escuchado, no es que ya el Antiguo Testamento pasó. Ya eso es viejo. Ya eso no sirve. Ya eso no es suficiente. Tenemos que predicar solo el Nuevo Testamento, dicen muchos. Y eso es un error bien, pero bien grande. Por tanto, esta palabra es la palabra acerca de Jesús, como fue anunciado en el Antiguo Testamento y ahora explicado en el Nuevo Testamento a través de la predicación apostólica. Esta es la palabra que es hablada, Hechos capítulo 4, versículo 29. Que esta es la palabra que es proclamada, Hechos capítulo 13, versículo 5, y que debe ser recibida, Hechos capítulo 17, versículo 11. Y debe ser recibida como la palabra de Dios. Esta misma identificación es mantenida a lo largo de las cartas apostólicas. Aún en el contexto del encargo de Pablo a Timoteo de predicar la palabra, hay una confirmación de esta identificación entre predicar y la predicación de la palabra de Dios. Timoteo habría sabido inmediatamente lo que Pablo quería decir con la palabra. Predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo, ¿cierto? Predica la palabra. Timoteo sabía de qué palabra le estaba hablando Pablo. No era la palabra de Timoteo, no era la palabra ni de la abuela ni de la mamá de Timoteo. Era la palabra de Dios, el cual es suficiente, es inerrante, es absoluta, no se equivoca. Esa era la palabra que Pablo le estaba encargando a Timoteo que predicara. Como lo señala la biografía de Timoteo, esto seguramente incluía los escritos sagrados y el mensaje apostólico, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Cierto que sí? ¿De quién había aprendido Timoteo? ¿De la abuela? ¿De la mamá? ¿Y de Pablo? Y de Pablo, de hecho. Entonces, la conclusión que debemos extraer de todo esto es que la palabra que debemos predicar es el cuerpo de la verdad que consiste en la escritura del Antiguo Testamento y la enseñanza apostólica sobre el Evangelio. Es toda la palabra la que tiene que ser predicada. Es toda, hermano. Si tú llegas a una iglesia algún día y te dicen, no, es que aquí solo predicamos el Nuevo Testamento, hermano, huye de ahí. Huye. Huye de ahí. Entonces, por tanto, identificar la palabra con nuestras Biblias es apropiado. Es apropiado. Esto es lo que aquellos que son comisionados como pastores o como maestros deben enseñar. No tienen que enseñar más nada. Nuestro trabajo es proclamar la palabra que Dios ha hablado, que es preservada en la Escritura y Dios nos las ha confiado a nosotros. La vida espiritual del pueblo de Dios depende de esta palabra, es lo que nos enseña Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Por eso es por lo que a un joven pastor se le encarga dedicarse a la lectura pública de la Escritura, a la exhortación y a la enseñanza. Lectura pública de la Escritura, a la exhortación y a la enseñanza. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Si este encargo hace algún reclamo sobre nosotros hoy, y lo hace seguramente, entonces la fuente de nuestra predicación debe ser totalmente coextensiva con nuestras Biblias. Mi hermano, no permitas nunca que en este púlpito se levante un hombre y predique su testimonio, y que predique su vida, y que predique lo que él quiera. Ustedes como iglesia tienen también la responsabilidad de evaluar
no la vida del predicador, aunque también es válido como miembro de la iglesia, pero sí tienen la responsabilidad de evaluar la predicación. Y no lo estoy diciendo porque le toca a Fabi predicar hoy. También evalúen a Juanqui la otra semana. Y si no, dentro de 15 días, evalúen a ese también, que es otra vez Fabi. O bueno, la última, también le toca a Juanqui. Entonces evalúen los hermanos. Tienen un mes para evaluarlos. No, pero sí es responsabilidad de la iglesia evaluar la predicación. ¿Cómo se verá esto? En la preparación de nuestro sermón se verá cómo tomar pasajes definidos de la palabra de Dios y estudiarlos cuidadosamente. ¿Para qué? Para poder manejar correctamente la palabra de Dios o la palabra de verdad. En el púlpito se verá como lo que vemos en Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ese pasaje es poderoso, porque ese pasaje Esdras leía literalmente la ley. Y solo eso era suficiente para que, dice ahí, para que pusieran el sentido. Dios obra a través de la predicación de su palabra. El poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder del Espíritu Santo que abre los oídos de aquel inconverso, que abre los oídos de sus hijos y sus corazones para poder ser exhortados, animados, alentados. Es el poder del Espíritu Santo quien hace todo eso y además fue el que inspiró la palabra que se predica. Todo es de Dios, hermano. Todo es de Dios. ¿Por qué es probable que nunca encontremos en la lista de los mejores sermones de todos los tiempos un mensaje organizado alrededor de las siguientes declaraciones? Se las voy a tocar. 3 declaraciones. Los muros, 3 declaraciones en un mismo sermón. Los muros de Babilonia medían como 350 pies de altura y 80 pies de ancho, primer punto. Segundo, la herejía gnóstica en Colosa, en los colosenses, contenía elementos del hedonismo y el ascetismo. Tercer punto, Esaú era un hombre velludo. Las declaraciones son claras, verdaderas y bíblicas. ¿Me equivoqué en alguna de ellas? No. Esas 3 declaraciones son claras y exactamente bíblicas. Esaú era velludo. La escritura dice que Esaú era velludo. Los muros de Babilonia medían lo que acabo de decir. Pero ¿por qué no pudieran dar lugar a un sermón estos 3 puntos en una sola enseñanza? Primero, las declaraciones carecen de unidad. No hay un hilo obvio que una estas 3 declaraciones. Sin un tema que las unifique, los oyentes no tienen los medios para comprender los muchos pensamientos de un sermón armado de esa manera. ¿Cómo ustedes pueden entender esos 3 puntos? Uno por allá, uno por acá, el otro por allá. Yo creo que salimos como ¿qué estaban haciendo ahí? En segundo lugar, las declaraciones no parecen tener un propósito tampoco. Son simplemente hechos aislados, sacados de estudios bíblicos que comunican su causa y significado. Sin un propósito claro a la vista, los oyentes no tienen una razón de peso para escuchar un sermón. Terminas tú en una clase de historia, así, los muros de Babilonia medían 350. Chévere, ¿ves? Ve, y Esaú era velludo, ¿tú sabías eso? ¿Cómo aplicamos eso en nuestra vida de que Esaú era velludo? Pregunta de aplicación en el discipulado. ¿Cómo te sentirías tú velludo? No, no. Eso es triste, pero esa es la realidad de hoy en miles de púlpitos a esta hora en todo el mundo. Finalmente, las declaraciones no conducen a una aplicación, lo que les acabo de decir. No parecen tener relevancia para la vida de los oyentes. ¿De qué sirve de que Saúl fuera velludo o no para tu vida?
para que lo apliques. ¿De qué sirven esos 350 metros del muro? Para que lo apliques en tu... No es que yo tengo unos problemas de 350 metros. Ahí es donde empieza la muy conocida frase de la eisegesis. Empiezan a sacar texto fuera de contexto para hacer su propio pretexto. La mayoría cuestionará razonablemente por qué deben perder el tiempo prestándole atención a algo que parece que ni el predicador sabe cómo relacionar con sus vidas. Predicar no es simplemente declarar verdades, aunque sean verdades bíblicas. Yo acabé de decir 3 verdades bíblicas. La predicación expositiva, bien estructurada, requiere unidad, propósito y aplicación. Requiere unidad, propósito y aplicación. Existen 2 tipos de sermones, hermanos, que parecen expositivos, pero que realmente no lo son. Muy común en los círculos evangélicos, cristianos, conservadores de hoy. Es un compromiso declarado con la predicación expositiva. Decimos compromiso profeso, es decir, tienen la intención de predicar desde sus púlpitos, para utilizar esta herramienta de la predicación expositiva. Pero en la práctica no cumplen con tal definición. No cumplen con tal definición. Demasiados sermones se enfocan en el texto bíblico, pero no exponen el punto principal del pasaje de las Escrituras bajo consideración. Para ser más claro, esta crítica no es meramente académica o definitoria. Si un sermón no logra aterrizar en el punto principal del texto en cuestión, del texto escogido por el maestro o por el pastor, entonces no está predicando todo el consejo de Dios. Independientemente, hermanos, de cuán completamente el orador examine el pasaje de las Escrituras. Porque no necesariamente estoy diciendo de que está predicando una herejía. Está predicando verdades bíblicas, pero no está predicando expositivamente. Tal sermón no logra comunicar lo que Dios pretendía comunicar al inspirar el texto. Y es allí donde está el arte de la predicación expositiva. Es allí, hermanos, para los que no son pastores o maestros y puedan entender un poco, es allí donde está el arte y el trabajo del predicador en meterse casi en ese tiempo y decir, Dios, ¿tú qué querías decirle al pueblo con este pasaje? Y después que tú entiendes eso, lo predicas expositivamente, sin perderle nada de importancia al pasaje. Mirar la intención que el autor principal tenía con su contexto principal o inicial. Y ya a partir de ahí, cuando ya logras eso, entonces logras después poderlo aplicar al contexto local. Pero ¿qué está pasando mucho en la predicación de hoy? Que no ha comenzado el sermón y ya está siendo aplicado. ¿Y cómo yo aplico una verdad bíblica si ni siquiera me asombro de lo que Dios quiso decirle a la audiencia original? Por ejemplo, a mí me asombra todavía un texto como el de Filipenses cuando dice el Señor. El nombre, sobre todo nombre, el Señor. Y ustedes pueden decir, pero sí, que yo salgo aquí a las 53, yo salgo donde yo quiero y yo puedo gritar a voz popular y decir, sí, Cristo es mi Señor. Sí, pero ¿cómo te va a sorprender si ni siquiera trabajé y estudié en entender de que decir Señor al Cristo en la época de los filipenses era cortarle las cabezas a ellos? ¿Cómo no nos asombra eso a nosotros? Y ahora sí después, ¿cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida personal? Eso es predicación expositiva. Y quiero aclarar algo, hermanos. Predicación expositiva no tiene nada que ver con 3 puntos, con 4 puntos, con 2 puntos. No. Esos son estilos de predicación. Predicación expositiva tiene que ver con que yo tome el texto que voy a predicar, lo entienda, lo perfeccione mirándolo de la misma manera como el autor original lo estaba mirando. El propósito de Dios en el momento que lo escribió, delante de quien lo escribió. Cuando yo doy eso,
Evidentemente allí, a partir de ahí, entonces sí, luego trazar la unidad que tiene con la Escritura, trazar la unidad que tiene con el Evangelio en alguna de sus partes, para que al final podamos aplicar y al final de todo podamos ser exhortados y animados. Eso es predicación. Pero existen dos tipos de predicaciones que parece que fuera es positiva, pero que realmente no lo es. La primera de ellas es la predicación secuencial. Nosotros estamos viendo predicación secuencial acá, Génesis. Génesis ha ido de texto a texto. Eso es lo que es predicación secuencial. Pero la predicación secuencial no necesariamente es predicación expositiva. Muchos predicadores creen que se dedican a la predicación expositiva simplemente porque predican secuencialmente a través de un libro particular de la Biblia. Si bien hay mucho que recomendar sobre este enfoque, es sano, es una bendición para Dios predicar secuencialmente y eso nos libra a los pastores de ser tentados a predicar conforme a la consejería que tuve la semana pasada. Que este hermano me habló de esto, voy a predicar de eso. O este hermano yo lo escuché hablando de esto, yo creo que el Señor me está moviendo a que predique de eso. No, Señor, la predicación secuencial nos ayuda de verdad a librarnos de esas tentaciones. Pero ¿saben una cosa que ha pasado? Que muchas veces la predicación toca el corazón de ese hermano que yo tuve en consejería. Pero ¿cuál es mi defensa? Venía ese texto, hermano. Si tú eres el que estás en ese problema, mira al Señor exhortándote, dale gracias a Dios, pero yo no estoy diciéndote nada desde el púlpito. Acuérdate lo que predicamos la semana pasada, acuérdate lo que predicamos la semana que viene y vas a ver que ese texto estaba ahí y esa fue la semana en que te aconsejé. Es una bendición, nos libra de muchas cosas. Por ejemplo, un pastor o maestro puede predicar una serie de 16 semanas a través del libro de Romanos, 16 capítulos y digamos que hizo un capítulo por semana, por domingo. Ese hecho en sí mismo haría que muchos predicadores piensen que están haciendo predicación expositiva. Pero no es así, no lo es necesariamente. Si el predicador secuencial está entregando un sermón expositivo en una semana determinada, depende de dos cosas. Primero, que haya identificado correctamente el punto principal del pasaje asignado de esa semana. Y segundo, que el sermón mantiene como foco el punto principal del pasaje. Entonces, identificas el punto principal de ese pasaje y te mantienes predicando a la luz de ese pasaje, o de ese foco, o de ese punto principal, o lo que aprendimos hace poco, de ese énfasis. Un ejemplo puede aclarar este punto. Si en la tercera semana de la serie, por ejemplo, de esta misma de Romanos, o sea, viene Romanos 3, ¿cierto? El predicador pronuncia un sermón sobre Romanos 3 que se centra y explica correctamente la doctrina de la inspiración. Entonces el predicador no estaría predicando un sermón expositivo. ¿Por qué decimos esto? Porque el punto principal de Romanos 3 no es la doctrina de la inspiración, sino más bien la caída del hombre. Ese es el punto principal de Romanos 3. Todo el capítulo se basa en la caída del hombre. Pablo examina el Antiguo Testamento y concluye en el versículo 23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la conclusión de Pablo, ese es el énfasis del capítulo 3. Sin duda, se menciona la doctrina de la inspiración, pero de pasada en el versículo 2, que dice las mismas palabras de Dios. En pocas palabras, la inspiración, si bien es cierto una verdad bíblica que está en el capítulo 3, no es en ninguna manera el punto principal del capítulo 3. Entonces, ¿está predicando sanamente? Sí. ¿Está predicando herejías? No necesariamente. ¿Pero está predicando expositivamente? No, absolutamente. Más bien la inspiración del Antiguo Testamento es invocada por Pablo para dar peso autoritativo a su recitación de pasajes que hacen su punto principal de que el hombre es un depravado. Eso es lo que Pablo está citando. Él cita la Escritura como inspirada por Dios y en toda la Escritura, en toda la inspiración, Dios está diciendo, eres depravado, 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 depravado. Para él llegar a la conclusión en Romanos 3, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el punto principal del pasaje.
Pero tampoco el punto principal de Romanos 3 es la incredulidad de Israel, como lo dice el versículo 3. La fidelidad de Dios, como lo dice también el versículo 3. La justicia de Dios, como es el versículo 5. El juicio venidero del mundo, lo dice el versículo 6. O las formas en que los hombres demuestran depravación, versículos del 13 al 18. Todos esos conceptos aparecen en Romanos 3 no como fines en sí mismos, sino como elementos de argumentos hacia el punto principal de Pablo. Todos, judíos y gentiles, tenemos un problema de pecado que no podemos resolver. Eso es lo que Pablo está enseñando en Romanos capítulo 3. Lo que distingue un sermón expositivo no es simplemente lo que dice el predicador es bíblicamente exacto. No, sino que extrae su verdad principal del punto principal del pasaje. Y acerca de ese punto principal es que rodea la predicación. Un sermón expositivo sobre Romanos 3 requiere que el punto principal del sermón sea el punto principal. ¿Sí se entendió? Que el punto principal del sermón sea el punto principal, no un subpunto ni periférico al punto principal, sino que sea el centro de la predicación. De ahí es donde ustedes ven, por ejemplo, que en los sermones nuestros lleva un nombre. Ese nombre, por lo general, porque yo no voy a decir perfectamente que todos lo hemos hecho así, pero por lo general va ligado hacia lo que queremos decir acerca de ese pasaje, lo cual nosotros consideramos que es el punto principal de lo que el autor original le está enseñando a la audiencia original. Eso es predicación expositiva. Por supuesto, ¿hay valor en la predicación secuencial a través de los libros de la Biblia? Claro que sí. Ayuda a asegurar que se predique todo el consejo de Dios y que nada que fuese útil ha rehuido de ser anunciado y enseñado para la congregación, como lo dice Hechos capítulo 20, versículo 20. Además, al tomar un libro completo en estudio, el predicador se ve obligado a lidiar con el flujo del argumento del autor. Porque además, en el caso de Romanos 3 que estuvimos viendo, ese punto principal que podemos ver de Romanos 3 tiene que ir asociado al punto principal de la carta completamente. Entonces yo no percibo cómo un predicador se para en el púlpito a predicar sermones expositivos de una carta, así sea Judas, ¿cierto? ¿Saben cuál es la carta de Judas, verdad? ¿Sí? ¿Cuántos capítulos tiene la carta de Judas? ¿Serio? ¿Están absolutamente seguros de lo que están diciendo? ¿Y por qué es así? Judas, ¿verdad? Que es un solo capítulo. Entonces voy a tomar un texto que me llamó la atención, voy a hacerlo. Pero ni siquiera tiene la decencia de leer el capítulo completo para ver Judas, que es lo que le quiere transmitir a la audiencia original. Entonces lo mismo pasa con Romanos, no es solo Romanos 3. Es entender que el punto principal de Romanos 3 va asociado a un punto central de toda la carta que el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos. Cuando nosotros podemos lograr hacer ese trabajo, como yo se lo digo a mis hermanos, tú tienes bosquejo, tienes el 70% del trabajo hecho. Cuando ya tú has identificado eso, tú dices, ya hay para allá lo que se desprenda, es lo que ya el Señor va iluminando a cada predicador para que pueda predicar con fidelidad el pasaje asignado. Pero del segundo lugar, la predicación observacional. ¿Saben cuál es la predicación observacional? Aquí nosotros en los discipulados hacemos preguntas de observación, ¿verdad? No es necesariamente una predicación expositiva. El segundo tipo de predicación que a menudo se confunde con la predicación expositiva es lo que llamamos predicación observacional. Este tipo de predicación intenta ser fiel al texto en cuestión, pero no logra pasar de observaciones sobre el texto y su estructura a una exposición del punto del pasaje. De hecho, cuando nosotros hacemos los discipulados que hacemos, o por lo menos en el discipulado que nosotros estamos llevando en mi casa, muchas veces ni siquiera hemos llegado a las preguntas de aplicación, cuando desde las preguntas de observación empezamos a decir, oye, pero mira esto, pero mira lo que pasó aquí, pero mira esto que pasó acá.
Empezamos a deducir, a inducirnos, a mezclarnos, a meternos en el texto de tal manera que podemos empezar a sacar conclusiones. Y cuando sacas las conclusiones, tú dices, pero yo tampoco soy así. Empiezas a aplicar. Y hay sermones que son así. Hay sermones que son así. Como hemos aprendido, la buena exégesis bíblica, es decir, extraer el significado de un texto dado correctamente, comienza con preguntas de observación, con observaciones sobre un texto y su estructura. Pero la razón para hacer observaciones es para asegurarnos de que estamos exponiendo toda la verdad del pasaje. Desafortunadamente, demasiados sermones nunca pasan de las observaciones o de la exégesis, si lo quieren llamar así también, a la exposición. Por eso se llama predicación expositiva. Todos aquí seguramente han expuesto alguna vez en sus vidas, ¿verdad? En el colegio, niños, ustedes han expuesto. ¿Cómo exponen? Entendiendo algo. Y lo que entienden lo exponen. Claro que con esta virtualidad ya todo lo hacen en PowerPoint y lo que hacen es leer. Pero demasiados sermones son así en el día de hoy. Dicho de otra manera, los predicadores con frecuencia presentan un bosquejo. ¿Se acuerdan el bosquejo cuando yo les decía, cuando decimos primer punto, 3 puntos? Entonces eso es el bosquejo. Pero presentan un bosquejo exegético en vez de un bosquejo homilético. Es decir, un bosquejo que va direccionado solamente porque yo observé, hice exégesis, pero no pasé de esa exégesis de escarbar hacia adentro el texto, profundizar para saber la riqueza del texto original, para luego, si el trabajo, presentarlo homiléticamente. Predicación. Cuando eso sucede, los elementos del argumento de un texto, o sea, toda esa exégesis, se convierte entonces en los puntos del sermón sin conectar las observaciones con el argumento del autor. El pastor o maestro discute extensamente lo que hay en el pasaje, es lo que le quiero decir. Mismo Romanos 3 y empieza a discutir todo lo que hay en el pasaje, y en ese tiempo se levantaron hombres incrédulos y aquí, que para allá, y Pablo escribe eso por el contexto y empieza a hablar del contexto natural del texto, el contexto socioeconómico, el contexto, mejor dicho, hizo tremendo trabajo, porque eso no es fácil. Pero su bosquejo terminó siendo ese trabajo y no lo convirtió en una exposición basado en el punto central del texto y cómo cada aspecto socioeconómico, cultural, como lo quieran llamar, teológico, de ese capítulo 3, cómo ayuda y refuerza ese punto o ese énfasis principal del capítulo 3. Eso es lo que pasa hoy en día. Voy a hacer una ilustración de pronto un poco más sencilla para que entiendan esto. ¿Quién de ustedes, alce la mano, ha leído el libro El Viejo y el Mar? No importa si estás viejo. El Viejo y el Mar. Era una literatura clásica para el bachillerato de antes. Hoy no. Hoy pone una lectura que me da risa, mejor ni lo digo. Hace poco fui a comprar un libro. El Pargo Azul. O los pargos azules. Yo nada más conozco pargos rojos y son bien ricos. Pero azules. Nada más tuve que leer la introducción de eso para decir definitivamente en manos de quién nos están poniendo a nosotros, de verdad. Con todo y que mis hijos están en bachillerato. Ya no se lee profundamente. Ya yo no veo que le piden la Ilíada, la Odisea. 100 años de soledad si lo quiere. El coronel no tiene quien le escriba. La Metamorfosis. Crónicas de una muerte anunciada. O sea, textos fuertes. Don Quijote ese. Shakespeare. Lo que quieras, pero voy a hacer la ilustración con El Viejo y el Mar. Después de presentar el texto a la clase e identificar su autor,
la profesora describe puntos de la historia que formarán los puntos de su conferencia. Ella está preparando una conferencia acerca de esta exposición del viejo y el mar. Entonces, los que se la han leído más o menos se van a meter en la película, en la novela. Sus 3 puntos eran, porque tenía 3 puntos, no era que yo lo busqué con 3 puntos, tenía 3 puntos, así que este es sabio, hermano. El primero era el hombre, el segundo era el mar, el tercero era el pez. La profesora luego procede a discutir los puntos a su vez. El hombre se llamaba, ¿cómo? El que se lo leyó, Santiago, ¿verdad? Se llamaba Santiago, un anciano, un pescador de profesión, pero pobre. Describe la apariencia de Santiago, el pueblo en el que vive Santiago, su amigo Manolín, y la persistencia de Santiago en sus esfuerzos de querer pescar, pescar y pescar. Durante más de 15 minutos la profesora discute los diversos hechos sobre el hombre que se cuenta en la historia, es decir, sobre Santiago. Luego se dirige al segundo punto ahora, el mar. Y la profesora hizo una tremenda exposición de Santiago que ni Santiago mismo sabía eso. Se esforzó demasiado. Luego llega el segundo punto, el mar. Una vez más habla extensamente sobre el mar, cerca del cual vive Santiago, las tormentas que surgen en el mar, la prevalencia de tiburones en el mar y otros detalles. Da todo lo que tiene que decir del mar. Y finalmente recurre a su punto final, al pez. Ella relata detalladamente los detalles sobre el pez, incluido el tipo de pez, el color, el peso, la longitud, si picaba el ojo, todo. Decía todo del pez, era grande, tan grande que ni siquiera podía llevarse en el bote de Santiago si así lo quería, sino que era amarrado a un lado. Habla sobre cómo los tiburones atacaron y comieron el pescado mientras lo amarraron al costado del bote. Con eso, ella observa que es una historia triste, finaliza la conferencia y termina la clase. Ya. Tal acercamiento al clásico de Hemingway, quien es el autor del Viejo y el Mar, perjudicaría gravemente la historia y a los estudiantes. Mientras que la profesora de nuestra ilustración entendió los detalles de la historia, entendió todos los detalles de la historia, y esos 3 puntos aparecen prominentemente en el libro, ella y la clase abandonaron la conferencia sin el punto de todo. Cualquier profesor de literatura experto descubriría a la clase al punto de Hemingway. En pocas palabras, el hombre, el mar y el pez no son los puntos de la historia. En cambio, conducen al punto de Hemingway sobre la inutilidad de la vida. Es diferente. El punto principal de la historia que cualquier expositor literario calificado debe explicar a la clase es que puedes pasar por toda tu vida persiguiendo al pez gordo y luego, después de atraparlo, perderlo al final de todos modos. No aclarar eso para la clase es quedarse corto como expositor de literatura. ¿Sí se entendió? Bueno, tristemente, así es como muchos predicadores se acercan hoy a la Biblia. Hablan extensamente sobre varios elementos presentes del texto, etiqueteando las observaciones como puntos, pero no ven esos puntos como elementos constitutivos que contribuyen a un punto principal, a un argumento que tiene el autor original. Comprender los detalles de un texto es importante para comprender su argumento, pero con demasiada frecuencia los sermones se organizan alrededor de observaciones objetivas o estructurales sobre o desde el texto, pero sin ver las observaciones como bloques de construcción, lo que te ayuda a contextualizar ese punto principal del sermón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Quiero poner un ejemplo ahora bíblico. Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 2. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien lo quiere leer? Que alce su mano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Quién lo lee? Moisés. Gracias, hermano. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo del 1 al 2.
Ok. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Fuerte, hermano. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Mira, cuando uno lee el texto rápidamente, uno puede decir, mira, yo ahí veo 3 puntos clarísimos. El pueblo de Dios, el conocimiento previo de Dios y la obra de Dios. ¿Cierto que sí? El pueblo de Dios, ¿quiénes son? Los expatriados de la dispersión, que son Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí está el pueblo de Dios. ¿Quién me discute ese punto a mí? Nadie. El conocimiento previo de Dios. ¿Por qué? Porque fueron elegidos según la presciencia, ¿cierto? De Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces, el segundo punto para mí es el conocimiento previo de Dios. Y el tercer punto, la obra de Dios, rociados con la sangre de Jesucristo. Ya, hice mi sermón. Un predicador podría identificar esos 3 puntos rápidamente, pero el punto de ese pasaje es que Dios ha elegido un pueblo y ahí dice el énfasis. El énfasis dice en el versículo 2, para obedecer. Mi hermano, si tú dejas ese para obedecer fuera de tus 3 puntos, tú no estás predicando positivamente, perdiste el punto principal. Ustedes son el pueblo de Dios, escogidos por la presencia de Dios, rociados por la sangre de Jesucristo, y dice la obra de Dios. Pero todas esas 3 te van a ayudar para decir que es para obedecer. Ese es el énfasis del texto, obedecer. Para obedecer. Las diversas observaciones objetivas sobre el pueblo de Dios y su conocimiento previo y su obra están ahí para hacer un punto, pero no son ellos mismos el argumento del pasaje. ¿Sí me hago entender? Sino que esos 3 puntos van a ir ligados hacia la obediencia del pueblo de Dios escogido y del pueblo de Dios salvado por la sangre rociada de Jesucristo. Al detenerse en las observaciones y no avanzar hasta el punto del texto, el predicador no puede entregar un sermón expositivo, sin importar, hermanos, cuánto se pueda enfocar el sermón con los versículos a mano. Eso es importante. Ustedes teniendo esto ahora en la mente y en la cabeza, tienen más argumentos para decir, ve, yo pensé que esa era predicación expositiva. Ve, yo pensaba que este predicador solamente porque es bíblico lo hace positivamente. No, no. Conclusión, hermanos. ¿Son estas críticas mucho ruido sobre nada? ¿Esperamos instigar un debate meramente académico sobre si un sermón cumple con alguna definición técnica de un sermón expositivo? No. Como dijimos al principio, el asunto es teológico. Tener una alta visión de la Escritura requiere no solo una creencia en la autoridad e inspiración de la Escritura, sino también en la fidelidad al significado del autor, tanto humano como divino. Si yo creo en la inspiración de que cada letra de la Escritura que tengo en mis manos es inspirada por Dios y no tiene errores, de la misma manera debo confiar en la suficiencia de la Escritura, de que esa palabra, ese autor original, humano y sobre todo divino, quiso dar un mensaje a ese pueblo en particular, humano, para mostrar algo de él. Y eso es lo mismo que yo debo prevalecer en la predicación expositiva. Por eso la predicación expositiva está compuesta por la exégesis, por la hermenéutica, hermenéutica, homilética, pero también tiene contenidos de aplicación y exhortación y esperanza. Yo hace poco, bueno, hace ya más de un año, fui a un sermón de un hermano positivo.
y ese hermano predicó sobre la ira de Dios. Gracias a Dios, yo soy salvado por su gracia, porque créeme, si alguien hubiese ido que no conoce al Señor, esa persona hubiese salido en temor si no presenta la esperanza que tenemos en Cristo. Entonces a veces nos enfocamos en la exégesis y escarbamos y tal, pero al final no da la esperanza que tenemos los que estamos en Cristo, o no das la esperanza para aquellos de los que no están en Cristo. Entonces un sermón expositivo consta de todas esas cosas. Y aunque se nos promete que la Escritura es suficiente para la santificación de la iglesia, esto supone que el punto de la Escritura se identifique y se transmite correctamente, lo que implica la importancia total de la Escritura para influir en la vida de los miembros de la iglesia. Tener la gran idea del texto o la idea principal del texto expuesto es importante para la iglesia. Los predicadores debemos esforzarnos en ver la idea principal dentro del texto y no deducirlo fuera de él. La iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, somos responsables también de que se trace el texto como el autor original lo trazó, con la misma intención del autor divino. De esta manera, hermanos, podemos hacer aplicaciones correctas a nuestras vidas hoy. La predicación expositiva es una bendición para la iglesia porque nos reta a exponer el texto tal cual como el autor principal. Es decir, Dios quiere que se exponga y no como nosotros lo vemos o como nosotros lo podemos deducir. La predicación no es sacar principios para armar una idea, no es llegar al texto con mis ideas preconcebidas, sino más bien dejar que el texto, su argumento principal y sus principios que van de acuerdo con la idea principal, llenen nuestras mentes para poder presentar ante la iglesia lo que Dios pretendió cuando escribió ese texto. Esa es la predicación expositiva. El predicador, el maestro, solo se debe dejar llevar de la autoridad y fidelidad de las Escrituras, muriendo a sí mismo y sabiendo que lo que tiene que decir Dios, es supremamente y perentoriamente más importante que lo que Él tiene que decir desde el púlpito. Amén. Mis hermanos, esa es la predicación expositiva. Y la iglesia también debe evaluar la predicación de los pastores, de los maestros de esta iglesia local. No con un ojo hipercrítico. Pero es que mira la camisa que usó, eso no tiene nada que ver con la predicación. Pero pastor, es que usted no se peinó. Me distrajo en todo el sermón. Bueno, cierra los ojos y escucha. Es que Fabi no se ve. Hay unos que pueden decir eso. Le ponemos un banquito, pero escúchalo, hermano. Escúchalo. No, y muchas veces llegamos a esos detalles que de verdad perdemos de vista lo importante en la iglesia, y es la predicación de su palabra. Amén.